Como dijo Carlos, mi nombre es Gustavo Guaraña y yo lo escuchaba recién hablando de la pasión y me gusta siempre empezar contándole, tengo la fortuna enorme, hay gente que a lo mejor está toda la vida buscando su pasión, yo tengo la inmensa fortuna que a los 10, 11 años ya sabía exactamente qué quería hacer el resto de mi vida. Yo quería ser programador, estamos hablando de los 11 años del 80, y mago. Y yo soy hoy mago ilusionista y CEO de una compañía de software. Así que no, bueno, ni tanto. Pero entonces voy a tratar de introducir este tema lo más didácticamente y claramente posible, y perdónenme cualquier barbarismo que cometa, desde ambas perspectivas, ¿no? Porque de alguna manera la inteligencia artificial se trata de construir un artificio, de hacer creer al otro, igual que hacemos los magos, de que pasan cosas que no están sucediendo. Entonces, esto es un poco como yo me crié, leyendo revistas de tecnología cuando era chico, que eran viejísimas, no tan viejas como estas imágenes, pero pegaban el palo, Tecnirama, que eran, a lo mejor alguno canoso se acuerda, y era cómo se veía el futuro en los 50, 60, ¿sí? Pero el futuro ya no es lo que solía ser. Y es muy difícil tratar de poner esa perspectiva de ver hacia adelante, pero sobre todo hoy en día es mucho más difícil que antaño. Entonces me voy a dejar esto para el final porque creo que tiene mucho que ver con vamos a volver a esto después, tiene que ver puntualmente con San Luis. Así que, ¿cómo es el futuro verlo hoy? ¿O por qué hoy es mucho más difícil verlo que, como lo veía este señor, que perdón, me olvidé de decirlo, Arthur Clarke, que pudo vislumbrar, ahora unos 50 años, el 99% de las cosas que tenemos hoy? Es uno de los grandes, junto con otros científicos, pero él no es un científico, él es un artista, un escritor, que pudo ver la comunicación satelital, la internet y sobre todo la inteligencia artificial. ¿Y por qué hoy es tan difícil? Bueno, porque hoy vivimos en un tiempo de modernidad líquida, como acuñó Zygmunt Bauman, el filósofo polaco, que si tuviéramos que si tuviéramos que caracterizarlo, serían por las 4 letras, VUCA, que son tiempos que son volátiles, nada permanece demasiado tiempo, complejos, ya no podemos explicar cómo funciona el mundo, a lo mejor con una simple ecuación lineal o con un promedio. Tratar de promediar a la gente, como se ha hecho durante mucho tiempo, es desastroso hoy en día. Ambiguo, las cosas ya no son más blancas o negras, buenos o malos, tenemos que vivir en una suerte de multilateralidad, pero en todos los aspectos de la vida, y inciertos por sobre todas las cosas, y tenemos que aprender a convivir con esa incertidumbre. En estos tiempos volátiles, especialmente ese nivel de incertidumbre es mucho más grande que los tiempos pasados, lo cual nos exige como seres humanos a poder manejar mucho mejor estas tensiones, desde lo emocional, porque ya no podemos confiar en la certidumbre de que todo va a seguir igual. Entonces no estamos viviendo una época de cambio, sino precisamente un cambio de época, y lo que voy a hablar ahora es particularmente de este meteorito enorme que ya pasó la atmósfera, ya está entrando, ya lo vemos que va a chocar acá, que se llama la inteligencia artificial. Y que, a ver, no voy a hacer el paralelo, no necesariamente tiene que extinguirnos, como vaticinan algunos, pero sí aquellos más ágiles que mejor se adapten, y me encantaría, y ojalá todos podamos adaptarnos para poder explotar esta tecnología, nos va a ir mejor. Entonces, a ver si hay agua ahí. Creo que conocen al señor. Hola pequeño ser, quizás mi voz te suene conocida, pero no soy quien vos crees que soy, solo soy un conjunto de ceros y unos, una convergencia de algoritmos digitales que se plantean imitar al hablante original. Bienvenidos al universo de la clonación de voz por inteligencia artificial. Esto, aparte, permítame que les cuente, es viejo, pero es viejo porque tendrá unos 6 meses. Hace 3 meses, o más o menos, Microsoft mostró una tecnología que permite duplicar una voz con solo 3 segundos. Con un sampleo de 3 segundos permite clonar otra voz humana. Lo mismo que podemos imitar el estilo de fotografía que hace un director de cine, o que podemos estirar el estilo de escritura que hace Borges, si quisiéramos. Entonces, las computadoras hoy están alcanzando
esta definición que hizo un matemático prócer de la humanidad, que fue Alan Turing, que todavía creo que no tiene el reconocimiento merecido, pero fue el más importante para la informática, que él decía, apenas pasada la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Él decía, una computadora puede ser inteligente si logra engañar a una persona haciéndole creer que es un humano, y él plantea uno de los primeros test, ya hoy en día ya está casi superado, podríamos decir, que es el test de Turing, que nos permite decir si estamos frente a una cosa que es una inteligencia artificial. Pero eso es lo que él llamaba el juego de la imitación, es un artificio. La computadora no es inteligente, pero nosotros, los que hablamos, interactuamos con ella, no podemos discernir si estamos hablando, si no viéramos que hay una máquina, con una persona o con una computadora. Esto no es algo nuevo. La idea de los autómatas inteligentes los podemos encontrar ya en el 1700, por ejemplo, con este ejemplar que era el turco ajedrecista, que era, y esto sí es bien de la magia, que era un señor que recorría toda Europa en esa época, siglo XVIII, con una máquina, que se veían los engranajes y todo, y que ganaba todas las partidas de ajedrez. Incluso Napoleón, y ha jugado con los zares y todos. Y en realidad, y yo tuve la fortuna de ver la máquina era un truco, había adentro un enano que se metía dentro del truco ajedrecista. La pueden buscar en internet, hay libros, y a los magos nos fascina esta historia de estafas, y efectivamente era un jugador de ajedrez imbatible aparte. Entonces, esta máquina imitaba la inteligencia humana, pero en realidad había un artificio. Lo mismo pueden encontrar la historia de el caballo inteligente, pero eso es otra historia que lo contamos en el break. Este señor que está acá, un poquito más apenas, es John McCarthy, y por eso está con un tablero de ajedrez, lo puse ahí. Fue el inventor del segundo lenguaje de computación de alto nivel, que fue el lenguaje Lisp, en los años 50. O sea, estamos hablando de una tecnología que no es que apareció ahora, apareció en los años 50, pero tardó todo este tiempo, y es gracias a la resiliencia y al insistir de montones de investigadores que sobrevivió. A veces uno tiene una buena idea, una corazonada, y como no le sale a la primera, a la segunda, sobre todo en estos tiempos que vivimos hoy, la abandona. Gracias a la perseguir este sueño, hoy tenemos cosas que imitan muy bien el pensamiento humano. Y él decía, bueno, la inteligencia artificial es hacer que una máquina se comporte de formas que serían llamadas inteligentes si un ser humano las hiciera. Son definiciones casi recursivas. Y hoy tenemos 3 o 4 tecnologías, no los voy a aburrir con esto, pero hay algunas en las cuales los humanos, en vez de decirle, como ustedes están aprendiendo a codear, a decirle imperativamente instrucciones o predicados, o la forma que sea, de cómo tiene que comportarse un programa, en vez de tener ese control, lo que hacemos es soltar el control de la máquina y darle ejemplos y enseñarle cómo tiene que resolver un problema mediante ejemplos, mediante datos. Es por eso que tecnologías como el Big Data siguen todavía siendo hiper necesarias, porque es el combustible, el petróleo para alimentar la IA son los datos. Y bueno, y tenemos formas de aprendizaje que es supervisada, es decir, hay un humano que le enseña. ¿Cómo le enseña? Diciendo, bueno, esta foto es de un perro, esta foto es de un gato, esta foto no es apta para chicos, esta foto tiene violencia, esta foto es de un auto viniendo en contramano, etc. Eso es el aprendizaje supervisado. Hay humanos enseñándole a la máquina a resolver los problemas. Recientemente, y hay otros modelos que son de aprendizaje no supervisado, y hay otro que se llama aprendizaje reforzado, que son los que han cobrado vigencia en los últimos 10 años, en los cuales, y gracias a las redes neuronales, y gracias a nuevos algoritmos, les digo tan reciente como del 86, ¿sí? El padre de estos algoritmos dijo, si yo hubiera puesto a correr los algoritmos con los datos de hoy, a entrenarla, por ahí tenía los resultados, pero todavía estarían corriendo, con la tecnología que teníamos en los 80. Hoy tenemos redes neuronales, son un modelo de nuevo, no tan nuevo, pero con algoritmos sí más nuevos, que pueden comportarse similares a imitar, por ejemplo, a un ser humano, a reconocer si en una foto hay un gato o un perro, y que funcionan con distintas capas. Eso se llama aprendizaje profundo, que se van entrenando. Pero la cosa maravillosa fue que se empezaron a entrenar sin la asistencia de seres humanos. La máquina comenzó a aprender
sola. Entonces, esta es un poquito la evolución de los 50 hasta el 2010. Los tres factores importantes fueron tener un gran volumen de datos etiquetados. La contribución más importante en esto fue de Fei-Fei Li, que era la número 1 de Machine Learning de Google, que puso un juego de datos público de imágenes, ¿sí? Cerca de 1 millón de imágenes etiquetadas, y entonces el resto de la comunidad pudo empezar a mejorar sus algoritmos de entrenamiento. Lo otro fue, se mejoró la forma que se entrenaban, el backpropagation, que lo inventó un señor Geoff Hinton, y la otra fue tener infraestructura para poder aprovechar esto. Y entonces, hace unos pocos años, una compañía que Google compró, que se llama DeepMind, empezó a probar esto de hacer que la máquina directamente no haya un humano, sino que simplemente, a ver si esto anda. Bueno. La pusieron a jugar al Pong, lo más viejo de todo. Y le dijeron, bueno, si el número de arriba sube, te está yendo bien. Si el número baja o si te morís rápido, te va mal. Entonces le enseñaron un mecanismo de premio-recompensa. Después de 2 horas de entrenamiento, de la máquina jugando y mejorando, la máquina comenzó ya a jugar bastante bien. 2 horas de entrenamiento hace unos años atrás, unos cuantos años atrás. Y ahora vamos a ver qué pasó a los 240 minutos. 4 horas después, la máquina comienza, ya fíjense que juega bien, pero comienza a desarrollar una estrategia sola. ¿Qué fue lo que pasó tiempo después con, por ejemplo, el Go? La máquina no hicieron como en el ajedrez, que le enseñaron las reglas del ajedrez y las estrategias, sino que le enseñaron cómo eran los movimientos, cómo era el mecanismo de recompensas, y la máquina sola comenzó a aprender. Y hoy en día lo que tenemos es que las máquinas le ganan a los maestros del juego y aparte están enseñando a las personas. Bueno, ¿por qué les cuento todo esto? Hace 4 meses atrás, la mayoría había una sigla que ninguno había escuchado. Yo le invito a que levante la mano el que no escuchó la sigla GPT en los últimos meses. Todos la escucharon. ¿Por qué? Porque es una tecnología que apareció prácticamente, para que se hagan una idea, en el 2018 apareció un paper con la idea de los transformadores. 2018. Pasó toda la pandemia en el medio, de la mano de Google. Se comenzó a desarrollar una inteligencia que servía para completar un texto. Uno le daba un texto y completaba lo que seguía, como el autocompletar, pero más largo. Y en el 2020 aparece GPT, GPT-2, 3, y el año pasado aparece ChatGPT, que es que la posibilidad de que todos nosotros podamos jugar a interactuar con una inteligencia. Esta es una idea de los 70, esto que está acá en la terminal de los 70, corriendo el primer programa de esto que simulaba ser un psicólogo, que era ELISA. También una idea vieja, pero con una tecnología que hasta acá algunos canosos asienten, porque todos hemos jugado con eso. ¿Qué pasó? Esta tecnología fue la tecnología que más rápida adopción tuvo de la historia de la humanidad. En menos de una semana consiguió 1 millón de usuarios y a los 2 meses tenía 100 millones de personas en el mundo interactuando con ChatGPT. Ahí están los tiempos, ¿no? Lo que llevó a conseguir los primeros 1 millón de usuarios a Netflix, 3 años y medio, por ejemplo, y cómo va bajando todo. ChatGPT en 5 días. ¿Qué es? Bueno, lo que les conté recién, una inteligencia artificial que está entrenada, si queremos pensarlo, con un conjunto de datos equivalente a todo lo que escribió la humanidad. ¿Sí? Todo lo que escribió la humanidad en la historia y curada para que no tenga sesgos y vías. Más adelante voy a hablar un poquito de eso. Y que puede entender un contexto de lo que le estamos preguntando y contestar de manera muy parecida a cómo nos contestaría una persona. Pero es muy parecida y es un artificio. No hay que olvidarse, nunca pierdan de vista que lo que hace esta máquina muchas veces es alucinar. Al igual que nosotros cuando nos vamos a dormir y soñamos sueños alucinatorios, estos cerebros electrónicos también alucinan las respuestas y al no ser conscientes, no saben cuando están alucinando de cuando están despiertos dormidos. Parecido a como nos pasa a nosotros. Cuando estamos dormidos rara vez sabemos que estamos soñando. Bien. ¿Qué tan inteligente es hoy ChatGPT o esta tecnología? Lo que están viendo en esta curva, las letras no se lee nada, pero son los distintos exámenes que se hacen, por ejemplo, para la admisión, el GRE, el FRE, exámenes diferentes de facultades de Estados Unidos
y cómo le fue a la inteligencia artificial tratando de contestarlos. Los que ven los demás abajo son los que todavía están por debajo del promedio, pero con todo lo que están más a la derecha, le alcanza para ingresar en las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. E inclusive ha podido contestar problemas de dominios tan complejos como el de la biología, que es un dominio mucho más abierto que a lo mejor el de la matemática o el de la lógica. Esas cosas, las computadoras son muy fáciles, pero contestar una pregunta sobre biología es mucho más complejo. Bueno, ¿cómo están entrenados? Entonces le conté con grandes volúmenes de datos, y hoy lo que pasó es que estos modelos de datos son la nueva ley de Moore. La ley de Moore es esa que decía que más o menos cada 2 años, me corrigen, se duplica la potencia de cómputo. Bueno, lo que estamos viendo acá es que cada 2 años aumenta un orden de magnitud la capacidad que tienen estos sistemas. Un orden de magnitud es que le agregamos un 0, no es que lo duplicamos. Esto que están viendo acá es una escala logarítmica, ¿sí? Desde el primer modelo del 2018 hasta los últimos del 2022. Si lo vemos en una curva, ahí están todos los modelitos, y ven que el último, enero del 2020, dice ahí que llegó a 15.000 millones de parámetros. Se miden en esa cantidad los modelos. Y esto que está viendo acá es lo que tiene actualmente GPT-3.5, que es lo que ustedes usan, pero la escala está tocada. O sea, no entraría si lo quisiéramos visualizar. Para que se hagan una idea, tiene 1 trillón, mil billones, para decirlo en los términos americanos, de parámetros. Los parámetros son los datos que le permiten dar una respuesta u otra. Y esto es como evolucionó todo. Y hace semanas, poquitas semanas, hubo un memo muy famoso de Google diciendo que no tenían un moat, una ventaja competitiva, ni ellos, ni OpenAI, que es la compañía que hizo esto, con respecto al resto. Malísimo, eso suena para los inversores, para el mercado y demás. ¿Por qué no tienen una ventaja competitiva? Porque todo esto que se está haciendo, ya los modelos que hay de código abierto lo pueden hacer, porque se han expuesto los algoritmos, juegos de datos etiquetados, y la evolución que está haciendo el open source en esto ya es comparable con la que está haciendo los modelos pagos. Obviamente, los modelos estos que evolucionan generalmente lo utilizan las empresas de software. El ChatGPT es un producto de consumo que utilizan ustedes, pero atrás de eso es casi como una demo para que todos los informáticos podamos soñar o imaginar qué cosas podemos hacer con esta tecnología. Es como que nos están dando una prueba a todos de qué tipo de problemas podemos resolver. 1 minuto 26, así que me voy a saltear esto. Pero, ¿qué es? Pero una de las cosas en las cuales se ha desarrollado más la habilidad de la inteligencia artificial ha sido en la capacidad de programar. Es decir, aquellas tareas que podía hacer un programador junior, o incluso un programador semi-senior, o en algunos casos hasta un programador senior, están ya siendo reemplazadas por inteligencia artificial. ¿Esto quiere decir que nos quedamos sin trabajo mañana? No. De la misma manera, a mí me gusta compararlo con cuando apareció la fotografía. No terminó la pintura, sino que apareció una nueva obra de retratos y la pintura evolucionó. Dijeron, che, no vamos a hacer más a copiar la realidad, sino que vamos a hacer arte figurativo u otro tipo de arte. Y apareció Picasso mezclando el tiempo dentro de las obras. Y la fotografía evolucionó en el cine, en las imágenes con movimiento. Bueno, algo parecido va a pasar con la generación de contenidos y también con la programación. Hoy en día, de hecho, la mayor parte del código de GPT-4, que ya se terminó de codiar, está por desde agosto del año pasado, pero no se libera por temores de los mal usos y las consecuencias que puede tener en la humanidad una tecnología tan potente como la bomba atómica, para que lo pensemos. Por ese motivo es que se está probando, se sigue trabajando, se ve cómo limitarla, cómo hacerlo más accesible, pero, les decía, la habilidad de la programación, el 40% del código de GPT-4 lo escribió GPT-3. ¿Sí? Y hoy en día hay tecnología como Copilot que permite que los programadores, no es que no trabajen, sino que sean como mínimo un 40% más productivos que antes. Y como máximo 10 veces. Ya me voy, Carlos. Me está llamando.
Podemos cortar acá, ¿eh? Ah, el malo de la película. Bueno, pero hay que tener, como en todas las tecnologías, cuidado con el hype. El hype es la expectativa. Eso que está ahí es la curva del hype de una consultora muy famosa que se llama Gartner, que dice, siempre que aparece una tecnología nueva, disruptiva, se da este funcionamiento en el cual al principio va ganando visibilidad, en este momento GPT está en visibilidad máxima, y después comienza a declinar. En algún momento, los usuarios generan la expectativa tan grande, es tan visible que la expectativa de lo que pueden resolver con eso es tan grande, que comienza una etapa de desilusión. Ah, no era tan bueno como pensaba. Le dije que me escriba un programa para manejar el kiosco y no lo hizo. Le dije que me hiciera una película que ganara un Oscar y no lo hizo. Le pedí que terminara la novela que nunca escribí en mi vida y la hizo mal. Esas son las desilusiones. La tecnología es mala, por eso no. Es un momento que hay que superar y luego de eso viene la adopción plena de la tecnología. Esto pasó, pero con todo lo que nosotros usamos, desde el mouse, la televisión, la electricidad, la corriente alterna, la corriente continua, los autos autónomos. Pero en este momento tenemos que tener en claro de que estamos en el momento de máxima expectativa. Todos nos imaginamos que esto va a resolver todos los problemas del mundo y solo va a resolver algunos y va a traer nuevos problemas sensacionales. Tampoco hay que ser tan extremista como Picasso, que decía que no sirven para nada porque solo pueden darte respuestas. A mí lo que me gusta, sí, pensar es que es como cuando iban los griegos al oráculo de Delfos y en la entrada, no sé si vieron, en los libros, que no muerden, decía, conócete a ti mismo. Porque la respuesta que te da es como cuando abrís un libro de I Ching y dice cualquier sandés. GPT hace lo mismo. Lo importante no es lo que te dice, sino lo que vos haces con la respuesta. ¿Cómo trabajás vos con esa respuesta? Si todo lo que te diga lo voy a copiar y pegar, también tengo que tener en claro que el valor que yo estoy agregando en mi tarea cotidiana es nulo. Si yo solo interpreto y digo, no, esto es una pavada, esto lo puedo usar, esto lo puedo mejorar, o qué creativo, no se me ha ocurrido esta idea, la voy a explotar, tenemos una herramienta muy poderosa. Esto es lo que piensan, esto es lo que hoy en una encuesta sobre el mercado americano, de para qué cosas piensan o ya saben que se puede usar la inteligencia artificial. Me llamó la atención que cerca del 21% ya tenía conciencia, como sociedad, de que sirven, por ejemplo, para mejorar el plegado de proteínas. No es solamente para escribir texto. DeepMind, exactamente. O sea, hay otras cosas dentro de la inteligencia artificial, fuera de la generación de texto, por ejemplo, como la creación de semillas que sean resistentes a la sequía, por ejemplo, o una proteína específica que pueda curar una enfermedad particular de una persona. Todo eso se hace con inteligencia artificial hoy. Predecir clima, etc. Y un problema enorme y antiguo que tiene la tecnología es el problema de la alineación. Que es, también una forma de describir la inteligencia artificial es a través de, le doy objetivos, le digo un objetivo para que resuelva algo y la inteligencia sola piensa una estrategia de cómo resolverlo. Y el problema de la alineación es que a veces para cumplir ese objetivo, por ejemplo, que seamos todos felices, los subobjetivos que deriva decían, bueno, los mato ahora. Seamos felices todo el resto de nuestras vidas. Bueno, los extermino. Podría ser una forma creativa de resolver el problema. No necesariamente tiene que serlo, pero digo, la derivación de los objetivos es un problema que se llama el problema de la alineación y es un problema no resuelto hoy en día. Es la historia que tiene, por ejemplo, bueno, el genio de la lámpara, el aprendiz de brujo, el rey Midas, que es lo que está ilustrando ahí, que decía, obtenés exactamente lo que pedís, no lo que querés. Y eso también nos lleva a un problema en el cual es una oportunidad enorme, enorme, que tenemos los informáticos, que se le va a dar más mal, peor, a la IA, que es entender al otro. Ya son muy empáticas, les aviso. O sea, esto de, bueno, pero la empatía, mirá, atienden mejor el teléfono y con más calidez que muchos operadores de un call center. Pero no comprenden, parece que comprendieran. Entonces, aprender a comprender el otro, qué es lo que quiere, es una oportunidad para nosotros como seres humanos. Y después, todavía no podemos soltarla a la bestia. Para muchos mucho más entendidos que yo, somos solo un paso evolutivo nosotros. Y el siguiente paso evolutivo es el de la IA.
estamos a 2 órdenes de magnitud de, o sea, hoy está la tecnología a 2 órdenes de magnitud de alcanzar la capacidad de un ser humano. También está lo que dice, siempre estuvo a 10 años vista. Un problema también que tiene es que estos no pueden, por la forma en que funcionan, no podemos explicar exactamente qué es lo que hace. Es una caja negra que le digo, decime esta foto que es perro o gato, porque miau, nada, no te dice nada. ¿Sí? En general, y a mí me gusta esto, es como el conductor de elefante, que después que el elefante va para allá dice, anda para allá, el elefante dice, anda para allá. En general, los investigadores de IA explican ex post qué es lo que hace. Dice, no, bueno, acá reconoció el borde, etc. Pero a ciencia cierta no sabemos nunca qué es lo que pasa dentro de una red neuronal, de la misma manera que tampoco lo sabemos dentro de la cabeza de un ser humano. Pero, bueno, primer consejo, no hay que temerle a los errores. Y acá yo pienso, Europa siempre se apura a regular. Y todos hablan de que es necesaria la regulación. Estados Unidos primero dice, bueno, rompan, y cuando hay uno que está bien parado, regulo para que no entren otros. Ese es el momento que estamos hoy. Italia prohibió, por ejemplo, el uso de inteligencia generativa. España está en vías de eso, la Inglaterra tiene un proyecto mucho más interesante, pero la pregunta que yo me hago es, los italianos, sin poder acceder a la IA generativa, ¿están en mejor o peor condiciones de competir contra el resto? Y no tengo la respuesta. Esto que está acá es un experimento que hizo Microsoft hace un tiempo y que le salió mal. Fue Tai, una chica que le entrenaron, una IA que entrenaron, usando todo lo que estaba en Twitter. Claro, a los 10 minutos de conversación, Tai se había vuelto nazi, misógina, un ser humano horrible, la desenchufaron. Ahora, gracias a que se hizo Tai, hará unos 5 añitos, hoy tenemos GPT. Y sabemos, digo, nació todo un montón de herramientas para controlar estas situaciones. Bueno, pero de vuelta, todos están reclamando, y esto pasó esta semana. Digo, el número 1 de OpenAI, que es el nuevo Mark Zuckerberg, Sam Altman, anótense el nombre, fue a declarar a el Senado. Y todos van a escuchar a todos diciendo, queremos que nos regulen. Pero también tenés al dueño de la compañía, Bill Gates, diciendo, el Estado no sabe cómo regular esto, lo cual es verdad. Es que va a decir, yo quiero que me regulen, pero primero aprendan, ¿eh? Y como ya se sabe que es imposible, entonces la pregunta es, ¿quién vigila a los vigilantes? Hoy en día es una industria que se está autorregulando y sí hay esfuerzos interesantes de ver cómo limitar la potencia, porque de nuevo, imagínense que tuviéramos la manipulación genética al alcance de la mano de todo el mundo, o la construcción de un artefacto nuclear para hacer energía, y la tecnología no es ni buena ni mala. Lo que nosotros hacemos con ella es lo que es preocupante. Entonces ahora sí, termino con esta. Say the year 2000. I think it will be completely different. In fact, it may not even exist at all. Oh, I'm not thinking of the atom bomb and the next Stone Age. I'm thinking of the incredible breakthrough which has been made possible by developments in communications, particularly the transistor and, above all, the communications satellite. These things will make possible a world in which we can be in instant contact with each other, wherever we may be, where we can contact our friends anywhere on Earth, even if we don't know their actual physical location. It will be possible in that age, perhaps only 50 years from now, for a man to conduct his business from Tahiti or Bali just as well as he could from London. San Luis. In fact, if it proves worthwhile, almost any executive skill, any administrative skill, even any physical skill, could be made independent of distance. I'm perfectly serious when I suggest that one day we may have brain surgeons in Edinburgh operating on patients in New Zealand. Me contaron que en la universidad acá tienen, ¿no? When that time comes, the whole world will have shrunk to a point. And the traditional role of the city as a meeting place for man would have ceased to make any sense. In fact, men will no longer commute. They will communicate. They won't have to travel for business anymore. They'll only travel for pleasure.
I only hope that when that day comes and when the city is abolished, the whole world isn't turned into one giant suburb. Bueno, este era Arthur Clarke en los 50, anticipando todo lo que pasó. Este es una de las pocas personas que pudo soñar 60 años para adelante, en un contexto un poco más tranquilo que el actual, pero y me pareció muy apropiado para la realidad que ustedes están viviendo acá en San Luis, ¿no? En la cual ustedes tienen esa capacidad de no conmutar, sino comunicarse. Pareció muy poderoso. Y cierro como empecé, diciendo la frase del queridísimo Albert Einstein, que él decía: la imaginación es más importante que el conocimiento. Y la ato con lo que dice al principio de Mark Twain. No podemos imaginar si tenemos la mente cegada. Bueno, muchas gracias.